Hay un momento muy raro, pero decisivo, en cualquier relación con un narcisista. Y lo paradójico es que no ocurre cuando son desenmascarados públicamente, ni cuando son criticados o pierden algo concreto. Ocurre cuando ellos mismos se dan cuenta de que han estado equivocados. Ese momento suele llegar en silencio. No hay discusiones, no hay acusaciones, ni siquiera necesitas decir nada. Llega cuando tú comienzas a ver las cosas con claridad, cuando ya no te esfuerzas por explicar para ser comprendido, cuando dejas de intentar demostrar que tienes razón. Y lo más importante, cuando ya no dudas de tus propias percepciones. Ese cambio silencioso es lo que realmente desestabiliza al narcisista, porque pueden soportar el conflicto, pueden soportar la rabia, incluso pueden soportar que te vayas con reproches, pero no soportan que veas la verdad y te mantengas firme en ella. Cuando un narcisista se da cuenta de que ha cometido un error, lo que se ve amenazado no es la conducta específica que tuvo, sino toda la imagen de sí mismo sobre la cual ha construido su existencia. Su ego no se basa en la autoconciencia ni en la responsabilidad personal, sino en mantener un papel, el del que siempre tiene la razón, el superior, el que define la realidad. Por eso, el momento en que sienten culpa no tiene para ellos un significado moral como lo tiene para una persona sana. Tiene un significado de supervivencia. Es como una grieta que aparece en el muro que han construido toda su vida. Y saben muy bien que si esa grieta se expande, toda la estructura se derrumba. Lo importante es entender que los narcisistas no siempre son ajenos a sus errores. Muchos de ellos los reconocen claramente, pero no se permiten que esa conciencia dure lo suficiente como para convertirse en responsabilidad. En lugar de enfrentarla, la suprimen de inmediato, porque hacerlo implicaría aceptar que no son perfectos, que no controlan todo y que no merecen el pedestal moral en el que se han puesto a sí mismos. Por eso, cuando se dan cuenta de su culpa, suele haber un sutil cambio en la forma en que te tratan. Puedes sentirlo incluso antes de entenderlo racionalmente. Tal vez sea una mirada más vigilante, un tono menos suave, o una distancia emocional donde antes había intimidad. No es casualidad. Es una reacción defensiva, cuando ya no pueden manipularte con palabras, cuando no pueden arrastrarte a explicar o disculparte por cosas que no te pertenecen, se dan cuenta de que su poder ha cambiado, y eso les aterra. Muchos piensan que el narcisista se vuelve frío o agresivo porque te odia, pero la verdad es mucho más profunda. No están reaccionando a ti, sino a la pérdida de control sobre la narrativa. Cuando comienzas a ver con claridad, no solo ves sus acciones, sino el patrón detrás de ellas, y eso hace que sus viejas tácticas pierdan efectividad. Ese momento en que el narcisista sabe que ha fallado también, es el momento en que entiende que tú ya no estás completamente bajo su influencia. Ya no reaccionas como esperaban, ya no ajustas tu comportamiento para mantener la paz a toda costa, y ya no estás dispuesto a sacrificar tu verdad para sostener la conexión. Para ellos, eso es una pérdida profunda, porque la relación solo puede funcionar de la forma que conocen si tú aceptas el papel de dudar de ti mismo. Cuando ese papel desaparece, todo su sistema empieza a fallar. Lo doloroso de ese momento es que muchas veces no sabes lo que está ocurriendo. Solo sientes que todo se vuelve más tenso, que el aire cambia, que la seguridad emocional se desvanece. Pero si miras atrás, verás el patrón. Todo comenzó cuando dejaste de negar lo que sentías. Ese es el momento en que el narcisista entiende que ya no puede seguir funcionando en la relación sin pagar un precio, y en vez de pagar ese precio en forma de responsabilidad, lo pagan con defensividad. El momento en que el narcisista sabe que ha fallado
no da lugar al arrepentimiento, da lugar a una guerra silenciosa por recuperar el poder perdido. Y lo importante para ti no es hacer que admitan nada, sino darte cuenta de que su inestabilidad no se debe a que tú hiciste algo mal, sino a que dejaste de aceptar una realidad distorsionada. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte por qué todo empeoró después de que viste con claridad, y empiezas a darte cuenta de que tu despertar fue lo que cambió el juego. Ese momento, aunque doloroso, es el inicio de tu libertad, porque desde ahí dejas de vivir en una historia escrita por otros y comienzas a salir de ella con claridad y dignidad. Parte 1. ¿Por qué la culpa es una amenaza mortal para el narcisista? Para la mayoría de las personas, la culpa, aunque incómoda, cumple una función reguladora. Permite revisar la propia conducta, reconocer los errores y corregir el rumbo hacia un crecimiento personal. Pero, en el caso de los narcisistas, la culpa no funciona de esa manera. No es simplemente una señal moral, sino una amenaza directa a su existencia psicológica. La razón es que la identidad del narcisista no se construye sobre una base de autoconciencia estable, sino sobre una imagen sostenida por el control, la admiración y una sensación de superioridad. Cuando aparece la culpa, no solo sugiere «he hecho algo mal», sino que insinúa «la persona que estoy mostrando podría no ser real». Y eso es algo que el narcisista no se siente lo suficientemente seguro como para enfrentar. Aceptar un error implicaría reconocer su imperfección, sus límites y su vulnerabilidad, mientras que toda su estructura psicológica está diseñada precisamente para evitar esas realidades. Por eso, la culpa no los conduce al arrepentimiento, sino que activa un reflejo de supervivencia. Es como una presión que les obliga a actuar de inmediato para proteger la imagen sobre la que han construido su ser. Esto explica por qué un narcisista puede reaccionar con intensidad incluso ante una crítica suave o una pregunta aparentemente inocente. No están reaccionando al contenido de las palabras, sino a la amenaza profunda de que su ego quede expuesto como frágil. Cuando la culpa los alcanza, en lugar de mirar hacia adentro y reflexionar, la expulsan hacia afuera, negando, culpando o controlando al otro. No es simplemente una falta de ética, es un mecanismo de defensa formado desde muy temprano en su desarrollo. El narcisista no posee una sensación interna de seguridad suficientemente fuerte como para decir, me equivoqué, pero sigo teniendo valor. Para él, equivocarse es colapsar, y el colapso es inaceptable. Por eso, prefiere distorsionar la realidad antes que permitir que la culpa exista en su conciencia. Así que no es de extrañar que, mientras más intentes hablar desde la razón o las emociones, más rígida e irracional se vuelva su respuesta. No es porque no entiendan, es porque entender representa un peligro. La culpa, en el mundo interior del narcisista, no es una puerta al cambio, sino un enemigo que debe ser eliminado lo antes posible. Y cuando comprendes esto, dejas de esperar arrepentimiento de alguien para quien arrepentirse no es un camino hacia la sanación, sino una amenaza mortal contra la identidad que desesperadamente intenta proteger. Parte 2. Cuando el encanto deja de funcionar. En las primeras etapas de la relación, el encanto del narcisista suele manifestarse de una forma tan natural que no te das cuenta de que es una estrategia. Saben escuchar en el momento justo, decir lo que necesitas oír y reflejar la mejor versión de ti para crear una sensación de conexión profunda. Pero lo importante es entender que ese encanto no nace de un deseo genuino de vincularse,
sino de una necesidad de ejercer influencia. Es una herramienta para ocupar el centro de tu mundo emocional sin tener que revelar su verdadero ser. Mientras sigas dudando de ti mismo, buscando su validación, ese encanto funciona a la perfección. Pero en el momento en que comienzas a ver con claridad, en el momento en que dejas de dejarte llevar por las palabras o los gestos superficiales, el encanto pierde su poder. Y ahí es cuando ocurre una transformación evidente. El narcisista no sigue intentando seducir a alguien que ya ha visto más allá, porque el encanto requiere la participación voluntaria de quien lo recibe. Cuando esa voluntad desaparece, recurren al control. La calidez comienza a desvanecerse y es reemplazada por un tono inquisitivo. Las conversaciones ya no son espacios de compartir, sino escenarios donde debes defenderte. Comentarios que antes parecían inocentes comienzan a tener una carga manipuladora. Te hacen explicar, justificar, probar tus intenciones. Esto no sucede porque tú te hayas vuelto una peor persona, sino porque ya no eres tan fácil de guiar como antes. Cuando el encanto ya no tiene efecto, el narcisista se ve obligado a revelar su verdadera necesidad, controlar la narrativa y el lugar que tú ocupas en ella. Puedes sentir este cambio claramente en el ambiente de la relación. La ligereza desaparece, reemplazada por una tensión sutil, como si estuvieras siempre bajo vigilancia. Ya no se trata de me gustas, sino de necesito saber lo que piensas. Necesito asegurarme de que sigues dentro de mi esfera de influencia. Es en este punto cuando muchas personas comienzan a preguntarse qué hicieron mal, porque el cambio fue tan silencioso, pero la verdad es que no hiciste nada malo. Simplemente dejaste de desempeñar el papel que ellos necesitaban para mantener el poder. El encanto que te hizo sentir elegido, al desaparecer, revela que nunca se trató de verdadera intimidad. Era una máscara utilizada para crear dependencia emocional, y cuando esa máscara cae, lo que aparece no es una persona vulnerable buscando conexión, sino un sistema de control luchando por mantener su dominio. Entender este momento es clave para dejar de culparte cuando todo se vuelve frío o tenso, porque la verdad es que, cuando el encanto deja de funcionar, no es una señal de que has perdido tu valor, sino una prueba de que has empezado a ver con claridad lo que antes no se te permitía ver. Parte 3. Negar la verdad y distorsionar la realidad. Cuando el narcisista se da cuenta de que su encanto ya no es suficiente para mantenerte dentro de su órbita, entra en una fase mucho más peligrosa: negar la verdad y distorsionar la realidad. Esto no es un simple malentendido o una diferencia de opiniones, sino una estrategia psicológica deliberada para proteger su autoimagen del sentimiento de culpa que lo amenaza desde dentro. En esta etapa, lo que experimentas ya no es solo un conflicto, sino una erosión progresiva de tu confianza en tu propia percepción. Los hechos que recuerdas con claridad comienzan a ser negados rotundamente. Las palabras que alguna vez se dijeron se tratan como si jamás hubieran existido, y las emociones que viviste son minimizadas o etiquetadas como demasiado sensibles, malinterpretaciones o pura imaginación. Lo aterrador no es tanto lo que dicen, sino la seguridad con la que lo dicen. Esa certeza crea una presión psicológica muy fuerte que te lleva a cuestionar si tu memoria es realmente confiable. Y justamente, en el momento en que empiezas a dudar de ti mismo, el poder regresa a sus manos. Negar la verdad es la forma en que el narcisista elimina la culpa sin tener que enfrentarse a ella. Si algo nunca ocurrió, entonces no hay nada de lo que responsabilizarse. Pero no se detienen ahí. También
reescriben activamente la historia a su favor. El tiempo se distorsiona, las motivaciones se invierten y el significado de las acciones se transforma. Lo que te hirió es reinterpretado como un acto de cuidado. Lo que fue traición se justifica como algo necesario. Y lo que fue silencio punitivo ahora se llama espacio personal. Esta distorsión de la realidad no es una mentira momentánea, sino una forma de existencia. Porque si aceptaran tu versión de los hechos, tendrían que enfrentarse a una imagen de sí mismos que no pueden tolerar. Muchos se quedan atrapados en esta fase porque creen que, si explican lo suficiente, si recuerdan con precisión los detalles, finalmente la verdad será reconocida. Pero para el narcisista, la verdad no es algo que deba descubrirse, sino algo que debe controlarse. No discuten para entender, discuten para agotarte, para que renuncies a defender tu propia realidad. Cuando te ves obligado constantemente a probar que lo que viviste es real, poco a poco pierdes el suelo interno donde antes te sostenías. Y ese es el objetivo más profundo de distorsionar la realidad. Comprender esto es clave para liberarte de la trampa más peligrosa de una relación con un narcisista. Creer que la verdad necesita su aprobación para existir. La verdad no desaparece porque sea negada, pero tu paz sí puede verse destruida si sigues intentando convencer a alguien que vive de manipularla. Cuando dejas de participar en esa lucha por la realidad, cuando abandonas el intento de corregir la historia en su mente, empiezas a recuperar algo que ellos no pueden controlar, tu confianza en ti mismo. Y ese es el momento en que la manipulación comienza a perder su efecto. Parte 4. Proyección inversa. Transferirte la culpa. Cuando negar la verdad ya no es suficiente para proteger su autoimagen, el narcisista recurre a una táctica aún más sofisticada: la proyección inversa. Es decir, trasladarte a ti toda la culpa y la carga emocional. Esta es una de las etapas más dolorosas para muchas personas, porque el ataque ya no se dirige a los hechos, sino directamente a quién eres tú como persona. Los comportamientos que ellos no pueden reconocer en sí mismos, de pronto, son atribuidos a ti de manera fría y contundente. Te acusan de ser manipulador, egoísta, controlador, insensible o exagerado, y muchas veces lo hacen usando exactamente las mismas palabras que tú utilizaste antes para describir tu experiencia. Esto no es casualidad, sino un mecanismo psicológico para descargar el peso de su culpa interna. Al convertirte en el problema, ellos se eximen de toda responsabilidad. En el mundo interno del narcisista, si alguien debe tener la culpa, jamás serán ellos. La proyección inversa les permite mantener una sensación de inocencia y, al mismo tiempo, recuperar el control dentro de la relación. Lo que hace que esta táctica sea especialmente peligrosa es que ataca directamente los valores más profundos que tienes. El narcisista no ataca al azar. Apunta con precisión a tu bondad, tu empatía y tu deseo genuino de ser comprendido. Si valoras la justicia y la responsabilidad, ser acusado de características que contradicen tu esencia genera un conflicto interno profundo. Comienzas a explicarte, justificarte, intentar demostrar que no eres como te describen. Y justamente cuando entras en ese ciclo, la táctica comienza a funcionar. Cuanto más explicas, más material les das para distorsionar tu historia. Cuanto más intentas probar tu inocencia, más te alejas de tu centro. El dolor no reside solo en las acusaciones, sino en la inversión de los roles. El agresor se convierte en víctima, y la víctima termina sentada en el banquillo de los acusados. Esta inversión te lleva a dudar de ti mismo,
no porque seas débil, sino porque estás acostumbrado a vivir en un mundo donde la verdad importa. Pero para el narcisista, la verdad no es un principio, sino una herramienta. La proyección inversa no busca convencerte, sino desorientarte el tiempo suficiente como para que ellos eviten asumir su parte de responsabilidad. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no tienes que defenderte de acusaciones nacidas del miedo ajeno. Lo que te atribuyen habla más de lo que ellos no pueden soportar ver en sí mismos. Y el momento en que dejas de aceptar esas etiquetas, cuando dejas de reaccionar intentando probar quién eres, es el momento en que esta táctica pierde su poder. No necesitas ganar en su versión de la historia. Tu verdad no se construye a partir de la culpa ajena. Y cuando te mantienes firme en ese entendimiento, la carga que intentaron ponerte en los hombros cae sola, dejando al narcisista frente al vacío del que siempre ha intentado huir. Parte 5. Silencio. Ira. Victimismo. Cuando la proyección y las culpas ya no son suficientes para hacerte dudar de ti mismo, el narcisista pasa a una secuencia de reacciones más instintivas, pero también más destructivas. El silencio, la ira y finalmente, el papel de víctima. Estos tres estados no aparecen al azar, sino que suelen desplegarse como capas defensivas sucesivas con el objetivo de mantenerte en un estado de inestabilidad emocional. El silencio suele ser la primera elección, porque no requiere explicaciones. Las conversaciones se cortan abruptamente, los mensajes quedan sin respuesta, y la calidez desaparece sin previo aviso. Ese silencio no es un espacio para reflexionar o sanar, sino una forma de presión emocional. Te obliga a enfrentarte al vacío que han creado intencionalmente, generando en ti inquietud, ansiedad y la necesidad de preguntarte. Cuando intentas romper ese silencio, entras sin querer en su juego, en un terreno donde ellos deciden cuándo se te permite volver a conectar. Si el silencio no te devuelve al rol anterior de pedir perdón o autoculparte, aparece la ira. La ira no siempre se manifiesta como gritos o explosiones visibles. Puede ser una frialdad cortante en la voz, comentarios sarcásticos o una actitud crítica que te descoloca. La ira genera caos, y en medio del caos, la verdad se vuelve difusa. Ya no se trata del problema original, sino de ti intentando defender tu reacción, demostrar que no fuiste cruel, ni desagradecido, ni injusto como te hacen ver. Cuando la ira alcanza su punto máximo y aún así no logran controlarte, el narcisista recurre a hacerse la víctima. En esta etapa, reinterpretan la historia desde una narrativa donde ellos son los heridos, los incomprendidos, los tratados injustamente. Los límites que tú marcas se convierten en frialdad. Tu franqueza se percibe como ataque, y tus demandas de responsabilidad se relatan como un acto de profundo daño emocional. Esta inversión de roles puede hacer que te ablandes, sobre todo si eres alguien que no desea hacerle daño a los demás, pero hay que ver con claridad. Las tres estrategias, el silencio, la ira y el victimismo, sirven al mismo propósito: evitar la responsabilidad mientras se mantiene el poder emocional. Ninguna de estas actitudes busca resolver el conflicto ni sanar la relación de manera sana. Todas están diseñadas para alejarte de la verdad y devolverte al lugar donde tú te ajustas constantemente para mantener la paz. Cuando comprendes esto, dejas de ver el silencio como una señal de que te has excedido. Dejas de tomar su ira como prueba de que estás equivocado y dejas de caer en el relato de víctima que han construido. Te das cuenta de que esas reacciones no hablan de quién eres tú, sino de su incapacidad para enfrentarse a sí mismos. Y en el momento en que dejas de reaccionar como esperan,
La cadena de poder emocional en la que se sostienen empieza a perder su fuerza. Parte 6. Cuando dejas de reaccionar, ellos empiezan a castigar la verdad. El momento en que dejas de reaccionar de la forma que ellos esperan es precisamente cuando el narcisista percibe con mayor claridad que su poder está empezando a escaparse de sus manos. Ya no discutes, ya no explicas, ya no te apresuras a arreglar el ambiente cada vez que se muestran incómodos. Tu silencio en este punto no es debilidad, sino una señal de conciencia. Y eso es exactamente lo que los desestabiliza. Cuando ya no pueden controlar tus emociones con palabras, actitudes o guiones conocidos, comienzan a castigar la verdad. Este castigo rara vez es evidente. Ocurre de manera silenciosa, pero intencional. La calidez que antes existía se retira como si fuera un privilegio que ya no mereces. El afecto se vuelve condicional. Solo recibes un trato amable cuando regresas a tu antiguo papel, el de quien duda de sí mismo y pone las emociones del otro por encima de su propia verdad. Cuando no lo haces, generan una sensación de pérdida, como si tu claridad hubiera arruinado todo. El objetivo no es reparar la relación, sino reeducarte emocionalmente, hacer que asocies vivir en la verdad con soledad, tensión e inseguridad. En algunos casos, el castigo adopta la forma del caos. Crisis repentinas, conflictos innecesarios o comportamientos erráticos que te obligan a entrar en modo supervivencia. Cuando tu mente está ocupada intentando resistir o adaptarse, tienes menos energía para sostener tu claridad. Esto no es accidental, es una forma de alejarte de tu conciencia y de volverte al antiguo ciclo. Es fundamental entender que este castigo no busca transformarte para bien, sino hacerte temer el precio de mirar la verdad de frente. Quieren que creas que, si te mantienes lúcido, perderás la conexión, la estabilidad y la sensación de ser amado. Pero es justamente aquí donde ocurre una transformación silenciosa dentro de ti. Cuando ya no corres a recuperar lo que te fue retirado, cuando dejas de usar su frialdad como medida de tu valor, el castigo pierde su efecto. Empiezas a ver con claridad que aquello que te quitaron nunca fue amor real, sino una forma de control disfrazada. Y cuando ya no estás dispuesto a intercambiar tu verdad por esa falsa sensación de seguridad, sales del juego que ellos necesitan para existir. La verdad no necesita ser defendida con reacciones. Solo necesita que permanezcas firme dentro de ella. Y esa firmeza, esa quietud, es justamente lo que el narcisista no puede tolerar, porque demuestra que ya no tienen el poder de decidir tu mundo emocional. Parte 7. La culpa no los ablanda, los endurece. Muchas personas mantienen una esperanza profundamente humana, que si el narcisista realmente reconoce sus errores, si la culpa es lo suficientemente intensa, entonces se ablandará, se arrepentirá y cambiará hacia algo más humano. Pero en la realidad, lo que ocurre suele ser lo contrario. Cuando la culpa se vuelve algo que no pueden evitar por completo, su reacción no es abrirse, sino levantar defensas aún más fuertes. La culpa, en el mundo interno del narcisista, no genera arrepentimiento, despierta miedo. Y cuando sienten miedo, no buscan autenticidad, sino control. En lugar de permitirse sentir su vulnerabilidad, refuerzan su imagen. En lugar de admitir el daño que han causado, se vuelven más fríos, más rígidos, incluso aparentemente más perfectos por fuera. Por eso puedes sentir que de repente se vuelven distantes, duros, o por el contrario, extremadamente pulidos y encantadores, como si interpretaran una versión impecable de sí mismos. Eso no es sanación,
sino una armadura emocional. Cuando la culpa aparece como una amenaza constante, el narcisista no se permite detenerse a reflexionar, porque detenerse implicaría mirar de frente ese vacío interno que han evitado toda la vida. Por eso eligen actuar, pero desde la defensa. Las conversaciones se vuelven más transaccionales, menos emocionales. La empatía, si aparece, se siente ensayada, superficial, y rápidamente se desvía. Las admisiones de culpa, si existen, suelen ser vacías, acompañadas de excusas o con desplazamiento de la responsabilidad. Eso te hace sentir como si estuvieras hablando con una pared bellamente decorada, pero sin profundidad. Lo importante aquí es entender que ese endurecimiento no ocurre porque tú seas impaciente, poco compasivo, o no hayas amado lo suficiente. Sucede porque, para el narcisista, la culpa no es una emoción que se pueda atravesar y transformar, sino algo que debe ser controlado, reprimido y aislado. Ellos creen que si permiten que esa culpa los impregne, toda su identidad se tambaleará. Por eso eligen el camino que conocen. Control en lugar de conexión. Imagen en lugar de autenticidad. Defensa en lugar de crecimiento. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti también cambia. Dejas de esperar que se ablanden, porque ves que su forma de sobrevivir es justamente endurecerse. Dejas de interpretar su frialdad como un juicio sobre tu valor y comienzas a entender que el hecho de que no puedan abrir su corazón no es una prueba de que tú no fuiste suficiente, sino una prueba de sus propias limitaciones internas. La culpa no los suavizó, porque nunca se les permitió tocar el lugar que debía ser tocado. Y cuando dejas de esperar un cambio nacido del miedo del otro, te liberas de una espera invisible que te había mantenido atrapado por demasiado tiempo. Parte 8. La verdad final. Lo que más temen es perder el acceso a ti. Al final, cuando todas las tácticas conocidas dejan de funcionar, emerge una verdad inevitable, y es también lo que más teme el narcisista. No temen perderte en el sentido físico, temen perder el acceso emocional a ti. Pueden aceptar que estés enojado, que discutas, o incluso que te vayas con resentimiento, porque en esos estados ellos siguen presentes en tu mundo interno. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando ya no buscas su validación, cuando dejas de ajustar tus emociones para acomodarte a ellos, su verdadero poder desaparece. Lo que necesitan no es amor, sino tu participación en el ciclo emocional que ellos controlan. Cuando te retiras de ese ciclo con serenidad y claridad, pierden su fuente más importante de suministro. Por eso, lo que los atormenta no es que ya no estés, sino que ya no estés dispuesto a entregarles tu energía, tu atención, ni tus dudas sobre ti mismo. Esta pérdida es más permanente que cualquier ruptura, porque no puede revertirse con palabras o guiones familiares. Ya no necesitas declarar límites con frases tajantes, porque tu paz se ha convertido en el límite que ellos no pueden cruzar. Cuando dejas de caer en la trampa de justificarte, explicarte o reparar la narrativa, abandonas el papel que ellos necesitaban que representaras para sostener su identidad. Esto los desestabiliza, no porque te amen profundamente, sino porque ya no pueden controlar el lugar que ocupan en tu mundo emocional. Y es justo aquí donde ocurre una transformación esencial dentro de ti. Te das cuenta de que eso que antes llamabas conexión en realidad se mantenía a costa de una entrega silenciosa de tu propio ser. Cuando esa entrega termina, la relación ya no puede sostenerse en su forma habitual. Eso no es un fracaso, es la verdad revelándose. El narcisista puede contarse muchas historias
y contarle muchas más a los demás para justificar por qué cambiaste, por qué te volviste frío o distante. Pero, en lo más profundo, saben lo que ha ocurrido, saben que los viste con claridad y aún así decidiste salir del juego, no con rabia, no con odio, sino con autonomía. Y eso no se puede manipular. Cuando ya no necesitas que te comprendan, ni que te reconozcan, te liberas del último lazo invisible. La verdad final no es que perdiste algo, sino que recuperaste el dominio sobre tu vida interior. Y cuando ese acceso ya no está en sus manos, entras en un espacio donde el narcisista no puede seguirte, no porque hayas cerrado la puerta, sino porque nunca supieron entrar de forma auténtica. Reflexión final. No perdiste nada, te recuperaste a ti mismo. Al mirar hacia atrás, en todo este recorrido, lo más importante que necesitas conservar no es la lista de tácticas del narcisista, sino el cambio que ocurrió dentro de ti. Cada reacción suya, desde la negación, la proyección, el silencio, la rabia, el castigo, hasta la frialdad más dura, nunca fue una historia sobre que tú no fueras suficiente o que te faltara amor. Siempre fue una reacción ante una sola cosa. Empezaste a ver con claridad. Comenzaste a dejar de dudar de tus propias percepciones. Comenzaste a permanecer firme en la verdad, en lugar de modificarte constantemente para mantener la paz. Y esa conciencia fue lo que expuso los límites que ellos no pueden cruzar. El narcisista no se derrumba porque lo confrontes, se derrumba a nivel de poder cuando ya no tiene acceso a tu mundo emocional, cuando dejas de participar en la tarea de demostrar, explicar o reparar una realidad distorsionada, renuncias al papel que ellos necesitan para sostener su identidad. Esto no requiere que ganes ningún enfrentamiento, porque la verdadera victoria no es que reconozcan su culpa, sino que tú ya no necesitas ese reconocimiento para vivir en plenitud. La verdad no necesita ser confirmada por quien constantemente la evita. Tu paz no depende del permiso de nadie, y cuando comprendes esto, dejas de esperar ese momento en que se ablanden, se arrepientan o cambien, no porque te vuelvas cínico, sino porque maduras lo suficiente como para entender que no todos tienen la capacidad de entrar en la verdad sin sentir miedo. No te vas con ira, te vas con claridad. No cierras la puerta por odio, sino porque aprendiste a proteger tu espacio interior. Este es el verdadero final de la historia. No ocurre con una despedida dramática, sino con el silencio firme de alguien que ha elegido volverse hacia sí mismo. Y en ese silencio recuperas tu intuición, tu dignidad y tu capacidad de confiar en tu experiencia. Si hay una sola cosa que debes llevar contigo después de todo lo vivido, que sea esta. Tu despertar no destruyó la relación, simplemente reveló lo que la relación exigía que sacrificaras. No perdiste nada al salir de la ilusión. Recuperaste lo más valioso, a ti mismo, y desde ese momento entras en un espacio donde nadie puede manipularte, porque has elegido la verdad, la paz y tu integridad, en lugar de seguir viviendo en una historia construida desde el miedo y la distorsión.